Guiones y guionistas, capítulo 200. Cómo crear un podcast sobre guión. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en lo que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del especial mundo de los guionistas y el festivo arte de los guiones. Hoy tenemos un programa especial porque Guiones y Guionistas cumple 200 programas. ¡Chan! Y para ello vamos a hacer una entrevista muy esperada en el podcast. Vamos a hablar con alguien que este año cumple 25 años como guionista profesional, David Esteban Cubero. Hoy nos contará cómo creó este podcast sobre guión y cómo ha conseguido llegar a los 200 programas. Y lo va a hacer contestando a mis preguntas. Yo soy Andrea Treschan. Y antes recordaros que en la plataforma de cursos de guión tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Guión de cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic. Hoy se sube una nueva clase del curso sobre el viaje del héroe o de la heroína, en el que se analiza con detalle las 12 etapas del viaje del héroe. Y en la clase de hoy llegamos a la 9ª etapa, la recompensa. Nuestro héroe ha superado la odisea y experimenta las consecuencias de haber sobrevivido a la muerte. ¿Cómo será recompensado el héroe tras su odisea? Y continuamos con los recursos para los suscriptores de los cursos. Hoy se sube al almacén de descarga de recursos un PDF con el guión de Entre Esquelas, un guión de largometraje escrito por David Esteban Cubero y Mercedes Carrillo, que se estrenó hace 10 años y que ganó el premio al mejor guión en la sección Zona Cine del Festival de Málaga 2009 y mejor guión en la 30ª Mostra de Valencia. Bueno, vamos a empezar aquí con mi entrevistado de honor, David Esteban Cubero. Hola David, bienvenido a tu podcast Guiones y Guionistas. ¿Cómo se te ocurrió la idea de Guiones y Guionistas, David? Hola Andrea, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, un honor estar aquí en mi podcast. La idea nació más o menos hace 2 años, aunque el primer episodio se empezó a emitir, ¿no? Los 9 primeros los subí en julio del 2017, ya por estas fechas, ¿no? Ahora que estamos en mayo, es cuando empecé un poquito a preparar todo. Y bueno, todo surgió porque bueno, estaba aquí en Montevideo, yo tenía una web que se llamaba davidestebancubero.com, que era simplemente una especie como de currículum audiovisual, donde ponía un poco mi trayectoria, pero bueno, yo estaba aquí en Montevideo buscándome la vida como guionista y bueno, dije, bueno, voy a potenciar un poquito la web, ¿no? Para darme un poquito más a conocer y empecé a investigar sobre el mundo web, descubrí el mundo de WordPress, así descubrí un podcast, ¿no? Yo no sabía ni lo que eran los podcasts, descubrí un podcast que se llama Marketing Online, que hace Joan Boluda, y ahí en el podcast suyo hablan de eso, de cómo hacer páginas web, cómo promocionarlas, cómo montar negocios web, y empecé a escucharle, y claro, yo cuando llevaba ya una semana escuchándole dije, guau, esto está muy bien, digo, yo podría hacer un podcast de guión, un podcast en el que hable de cómo hacer guiones, y yo creo que ya simplemente con una semana escuchándole ya dije, venga, voy a hacer un podcast, lo pongo en mi página web, y así también es una forma de llegar a más gente. Porque claro, yo uno de los problemas que tenía es que aquí en Montevideo es una industria pequeña, la industria audiovisual, y claro, no es como cuando yo vivía en España, que era mucho más fácil encontrar trabajo de guionista, ¿no? Y entonces, bueno, dije, bueno, pues hay que salir al mundo. Y ahí se me ocurrió la idea de montar el podcast. Y luego seguía escuchando los podcasts de Boluda y bueno, él tiene una escuela, ¿no? Él tiene una escuela online de cursos de marketing online y de desarrollo web en el que te enseña. Bueno, es un poco el modelo que yo tomé para los cursos, ¿no? De guión. Es una en su caso es una escuela donde te enseña eso, desde cómo montarte la empresita, cómo montar la página web, cómo hacer un podcast, cómo grabar cursos. O sea, ahí la verdad es que tiene, yo que sé, más de 200 cursos y es una auténtica locura, ¿no? Y entonces yo dije, venga, va, voy a montar yo también una escuela de guión, ¿no? Y entonces empecé a partir de ahí, bueno, pues a hacer los cursos para ver cómo montar la web, cómo montar el podcast y empecé ya directamente a grabar los primeros podcasts, montarlo y prepararlo así todo hasta el día de mi cumpleaños, el 6 de julio, en que saqué la web.
con los servicios que hacía y con los 2 primeros cursos, ¿no? El curso de guión de cortometrajes y del de desarrollo de personajes, y ahí empezó también a nacer la escuela, ¿no? Bueno, o sea que tenés que agradecerle a Joan Boluda y a Uruguay también porque al no encontrar trabajo te tuviste que inventar algo, ¿no? O sea que al país Uruguay también hay que agradecerle, ¿no? Sí, claro, esto es así. Uno tiene que buscarse la vida como puede y, claro, dentro de cada uno su oficio, ¿no? Como tú decías antes, yo ya llevo 25 años desde el primer contrato en mi vida que ponía la palabra guionista. Y, claro, cuando tú tienes una profesión y tienes algo que enseñar, pues compartirlo a mí me parece, la verdad, que algo natural y algo que a mí me ha valido muchísimo. Porque, bueno, el podcast como que tiene distintos objetivos. Uno de ellos es compartir, ¿no? Yo he aprendido un oficio, yo amo esta profesión de guionista, a mí me gusta mucho, tengo algo que compartir porque lo he aprendido y desarrollado durante un tiempo también dando clases, con lo cual yo sé que hay mucha gente que está en el proceso de aprender a hacer guiones y que todo esto les sirve. Y entonces esa intención de ser útil y propagar un poco lo que yo sé y compartirlo entre el resto del mundo, es como el primero de los objetivos, ¿no? Luego también hay otro objetivo mío personal, ¿no? A mí realmente me gusta mucho aprender a hacer cosas. Yo creo que realmente aprender, ser curioso, esas son algunas de las cualidades que tiene que tener todo guionista. Y para mí, el hecho de obligarme todas las semanas a sacar 2 podcasts nuevos sobre el mundo del guión, yo le dedico muchas horas y yo aprendo mucho. Yo ahora soy 1000 veces mejor guionista que hace 2 años antes de empezar a hacer el podcast. Y todo esto se lo debo al podcast, ¿no? A la obligación de aprender, reciclarte y aprender cosas nuevas para poder explicarlas. Porque claro, uno puede conocer el oficio, pero a la hora de tener que explicar a los demás es cuando realmente te obliga a razonarlo todo y a sistematizarlo para poder expresarlo y compartirlo. Y yo con los podcasts y también con los cursos, por supuesto, que cada semana salen 3 clases nuevas y todas esas clases hay que prepararlas y sistematizarlas para poder que la gente aprenda, vamos. Con lo cual yo realmente aprendo muchísimo y es otro de los intereses. Y luego obviamente también, no los podcasts es solamente una herramienta, pero luego también hay un interés económico con los cursos y con las consultorías. El podcast me da a conocer a mucha gente del mundo que, bueno, pues escucha podcast o busca cosas en Google y me encuentra a mí, las cosas que yo escribo y digo, y gracias a eso, bueno, pues luego los que quieren saber más que el podcast, pues se suscriben a los cursos, o los que tienen algún guión y quieren alguna revisión, hacen algunas consultorías y bueno, gracias a eso pues me ayuda un poquito a pagar las facturas y que comamos aquí en casa. Sí, gracias a todos y todas por alimentarnos a diario. ¿De qué partes del mundo hay suscriptores y oyentes? Bueno, pues yo realmente cuando miro estadísticas y todo esto, hay partes de todo el mundo, porque claro, el público potencial es el público hispanohablante interesado en el mundo del guión. O sea, yo tengo muchos seguidores obviamente en España, pero luego Estados Unidos, México, o sea, vas bajando todo Latinoamérica, todo Centroamérica, luego, bueno, en Brasil me imagino que menos, pero Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, o sea, en todos los sitios estos, y luego de vez en cuando hay gente que claro, que también está viviendo en otros países que son emigrantes y que también llegan o hacen consultorías y se suscriben a los cursos, ¿no? En los cursos la verdad es que hay mucho español, pero también hay gente de Perú, de Colombia, de México, de Uruguay, de Argentina, de repente alguien se apunta en Inglaterra o se apunta en Australia, o tengo uno que está en China, por ejemplo, un suscriptor, o sea, bueno, gente hispanohablante que también está por el mundo y que le interesa aprender a escribir guiones. Gracias, suscriptores hispanohablantes, gracias. Bueno, David, contanos, ¿cuál es el proceso de cada podcast? ¿Cómo buscas las ideas para los podcasts? ¿Qué haces? ¿Las grabás, las escribís? Claro, ahora la búsqueda de ideas, la verdad es que para mí es algo bastante rutinario porque como yo realmente ahora le dedico muchas horas a lo que es el mundo del guión, entonces como que estoy en un continuo pensando, ¿no? Y entonces de repente estás escribiendo un podcast y te viene una idea para hacer otro podcast, o estoy grabando un curso y me viene una idea para otro curso o para otra idea. Luego yo además sigo pues muchos blogs en español y en inglés sobre el mundo del guión, con lo cual de repente ves que en un blog hacen algo y dices, venga, va, ¿cómo puedo yo dar mi punto de vista sobre esto que están contando ellos? O cómo poder ampliarlo o explicarlo de otra forma. Luego yo también escucho muchos podcasts que no son de guión, sino son de otras cosas, que son, pues yo que sé, de productividad, de desarrollo personal, el que os contaba antes de marketing online y desarrollo web, que me ayuda para desarrollar mi parte más de la empresa y de la tecnología y de cómo poder contarlo, ¿no? Y entonces yo a veces que estoy escuchando otro podcast de algo que no tiene nada que ver con el guión y digo, ¿y esto cómo podría yo llevarlo al mundo del guión? O
sea, esto que he hablado de que es para empresas, esto cómo me serviría a mí para poder enseñar a hacer guiones. Y muchas de las cosas que cuento vienen de otros ámbitos que no tienen nada que ver con el guión, pero que yo intento adaptarlos. Luego también, obviamente, los libros de guión, vídeos de YouTube, o sea, como que es todo lo que está relacionado al mundo del guión, te puede dar una idea como para sacar un podcast. Luego, de repente, hay algunos podcasts que funcionan, que van bien y que son el embrión de algunos cursos. Porque claro, el podcast son 20 minutos, explico un tema, pero hay temas que dan para más. Y digo, mira, esto da para un curso de 5 clases, por ejemplo, ¿no? O de 10 clases. Yo que sé, había un podcast sobre el viaje del héroe, ¿no? Que lo explicaba en qué consistía en 20 minutos, pero el viaje del héroe da para mucho más, con lo cual, bueno, pues me compro el libro, lo analizo y al final son 12 clases que son 4 horas analizando el viaje del héroe. Las personas que quieren profundizar más, ahí están. Yo con las ideas me voy haciendo mi lista de ideas y bueno, una vez que he decidido el tema y veo el punto de vista con el que voy a explicarlo, bueno, pues lo redacto en Google Drive, tengo ahí mi archivo con todos los archivos de cada podcast, ahí lo escribo, que puede ser a lo mejor un podcast normal, 4 o 5 páginas y yo qué sé, entre 2.000 y 2.500 palabras. Luego la siguiente fase es grabarlo, bueno, pues tengo aquí, lo hago todo con la computadora, el micro y lo que hago es ir leyéndolo, de vez en cuando improviso, o sea, intento que no sea algo simplemente leído, sino poder ir incorporando cosas mientras lo estoy haciendo, ¿no? Luego la siguiente fase es editarlo, ¿no? Que para eso utilizo un programa para grabar y editar que se llama Audacity, que además es gratuito, con lo cual lo podéis usar todos. A partir de ahí ya me saco el archivo de MP3, ese archivo de MP3 yo lo subo a iVoox, que es la plataforma donde tengo todos los podcasts. Después, todo ese texto que he escrito antes, lo subo a la web, de tal forma que, por un lado está el texto para que lo podáis ver todos, es algo que también luego me ayuda para que Google, para la gente que me encuentre, muchos de los que han conocido el podcast, es porque estaban buscando algo en internet relativo al mundo del guión, ahí han llegado a mi página web, han descubierto que hay audios, han descubierto que hay podcasts y luego lo han oído, con lo cual, obviamente, el escribirlo y subirlo es bueno para la gente que lo mira y que lo lee, porque pues, tiene todo el texto, puede copiar, pegar, investigar, buscar, sin necesidad de oírlo, y también para mí para posicionar en Google y que más gente lo encuentre. Y a partir de ahí, bueno, a partir de la web se distribuye ya pues en Spotify, en Apple, en el resto de las plataformas. Bueno, muy bien. ¿Y cuáles son los podcasts más escuchados? Bueno, pues ahora que me hace la pregunta, mira, estoy aquí mirando en iVoox, que es donde me da las estadísticas. El podcast más escuchado de todos es Cómo hacer el guión de un documental, que tiene 7.000 y pico descargas. Luego está Cómo crear el storyline de mi historia, La Biblia en las series de ficción, Cómo escribir la escaleta de un guión, Cómo diferenciar flashback de raconto, el trabajo del guionista, bueno... Esto también depende mucho de cómo está posicionado en Google ese post. O sea, realmente, claro, yo de guión documental, si tú, cualquier persona en el mundo, busca cómo hacer un guión documental, pues probablemente apareceré el primero. Gracias a eso mucha gente llega a ese podcast, lo escucha y bueno, hay algunos que siguen escuchando, otros no, pero claro, los que realmente mejor posicionados están en Google al final son un poco los que más se escuchan. De todas formas, una de las cosas buenas que tiene este podcast es que es atemporal, ¿no? Hay muchos podcasts que están anclados a la actualidad y claro, esos la gente los escucha porque luego caducan. Aquí más o menos son cosas atemporales, con lo cual, bueno, alguien hoy o dentro de un año puede oír cualquiera de estos podcasts y le va a ser útil porque el contenido sigue vigente. Bueno, muy bien, David. Y con relación a la parte más íntima de tu vida, de tu día a día, de tu cotidianeidad, claro, porque vamos a contarle a los oyentes y a las oyentes que David se levanta muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y ya empieza con su voz, que es así como muy, muy potente, ¿no? Que suena en un tonito bastante alto y acá resuena en todas las paredes de esta casa, de este hogar. Claro, una que vive a diario con él, a veces cansa eso. O sea, los queremos mucho a todos, gracias por darnos de comer, pero esto es un poquito intenso. El día a día convivir con un podcastero sería, con un hombre que está todo el día hablando, ¿no? A un micrófono. Es bastante jodido, capaz. No, lo queremos igual a David. Le estamos haciendo ahora un cuartito ahí en el fondo de la casa para encerrarlo y no irlo más porque nos está cansando un poquito. Pero igual lo queremos. ¿Cómo es esta experiencia
de estar todo el día hablando, ¿no? A la nada, a nadie. Bueno, primero aclarar una cosa, yo no es que me levante y a las 5 de la mañana me ponga a grabar aquí podcast por toda la casa, no, o sea, yo pues me levanto, pues eso, sí, 5 o 6 de la mañana, dependiendo de la hora que me haya acostado, o sea, más o menos suelo dormir como 7 horas y bueno, pues dependiendo de la hora que me acueste, pues a esa hora me levanto sin despertador y empiezo a trabajar, pero empiezo a trabajar en silencio, o sea, yo hasta que luego no se levanta la gente, hasta que no se levanta Andrea y Bruno, no voy a empezar a hacer nada, pero sí que es verdad que, claro, yo normalmente los grabo en el salón de casa y claro, pues si hay alguien por aquí, pues él tiene que escucharme y es un poco lío. Y bueno, es verdad lo que dice Andrea, que en casa al fondo este año vamos a habilitar la habitación de invitados, vamos a quitarla y poner ahí una especie como de despacho para poder trabajar yo ahí y grabar sin molestar a nadie, que claro, entre 2 cursos y 3 clases a la semana, pues claro, son muchos momentos al día en el que estás grabando y claro, si hay alguien pues se molesta, ¿no? Bueno, decirles que nuestro hijo, cuando le preguntamos qué quiere ser de grande, dice que quiere trabajar en una gasolinera, pero también dice que quiere hacer podcast, como su padre. O sea que bueno, no es que, o sea, que cuando termine este trabajo se jubile, voy a librarme de esto, sino que va a continuarlo su hijo, parece. Ah, por cierto, hablando de Bruno, bueno, ustedes ya lo habrán escuchado porque tuvo una participación muy breve en El Tesoro de Jodul. Contanos, David, cómo fue la experiencia haciendo este podcast. Bueno, yo básicamente ya la conté justo en un podcast, ¿no? Que explicaba un poco lo de cómo había sido el Tesoro Jodul, cuál era la verdad, cómo había surgido todo. Pero bueno, para mí fue muy enriquecedora por el proceso de hacerlo, ¿no? No es un podcast que va a ser escuchado por tanta gente como por ejemplo este, porque es un podcast al cual por lo pronto la gente no llega de ninguna forma. Aquí mucha gente busca cosas de guión y llega a este podcast. El Tesoro Jodul, nadie busca el Tesoro de Jodul y lo va a encontrar, ¿no? O sea, la gente llega a través de aquí, de escucharlo. Pero bueno, a mí, como ya conté en ese podcast, me permitió volver un poco a esas aventuras que vivía yo cuando hacía esos programas. Y me permitió jugar con otro tipo de formato, ¿no? En el podcast donde, bueno, pues estaba jugando entre la ficción, la realidad y esa aventura imaginada, ¿no? Por cierto, si hay alguien que todavía no lo ha escuchado, bueno, ahí está disponible, lo buscáis El Tesoro de Jodul en iVoox o iTunes o en la página web que se llama eltesorodejodul.com y veréis ahí toda una aventura de un podcaster grabando un programa de aventura, valga la redundancia. Muy bien, David. ¿Y cuál es el futuro de guiones y guionistas de aquí, por ejemplo, a 10 años? Bueno, 10 años es obviamente muchísimo para pensar a tan largo plazo, porque vamos, yo por ejemplo hace 2 años y pico ni me imaginaba que iba a hacer un podcast, o sea que realmente no puedo pensar a tan largo plazo. Sí que puedo decir que bueno, que voy a seguir con guiones y guionistas todo el tiempo que pueda, que cada vez me gusta más, que es un compromiso muy, muy grande, porque claro, desde hace 2 años no he fallado ninguna semana en los 2 podcasts, o sea, llevo 100 semanas sacando podcast y que mi intención es seguir todo el tiempo que pueda, o sea, no. Mucha gente me pregunta si se acaban los temas y vamos, yo es que cada semana me surgen temas nuevos, o sea que por contenido no va a faltar para que pueda estar así unos cuantos años más. Ahora, por ejemplo, estamos con cambios en la plataforma de cursos, que voy a ir a un dominio nuevo que ya os comentaré, pero bueno, esta semana por lo pronto ya esperamos hacer ya el cambio en la web, en davidestebancubero.com y poner ya ahí la nueva home donde vais a ver los nuevos iconos y vais a verlo todo un poquito cambiado. También va a haber, no sé si dentro ya de 15 días, ya lo avisaré aquí, va a haber una subida de precio a los cursos, una pequeña subida de precio. Porque claro, cuando comencé a hacer los cursos, hace casi 2 años, eran 2 cursos por $10. Ahora estamos en 30 cursos de guión. Con lo cual, bueno, ya de todas formas os diré qué fecha va a subir el precio, pero bueno, si hay alguien que está pensando en apuntarse, pues que aproveche ahora con el precio antiguo. Además, bueno, va a haber más novedades. Bueno, muy bien, David Esteban Cubero. Muchas gracias por estar en tu podcast, por haberme invitado. Ha sido un honor participar, estar aquí, compartir. Gracias a tus suscriptores por estar allí. Que sean cada vez más, por favor, lo necesitamos, queremos hacernos una casita afuera, no, mentira. Y bueno, y así terminamos el podcast número 200, en el que he entrevistado a David Esteban Cubero, y si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify, o que compartan este podcast por redes sociales
Y por supuesto, agradecer a los que se suscriben a los cursos de guión o contratan las consultorías y mentorías que ayudan a que el podcast se mantenga y esta familia también. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!